Buenas tardes a todos por su asistencia. En nombre del Museo del Prado y del área de educación en concreto, quería darles las gracias por su interés en asistir a la conferencia de esta tarde. Soy Fernando Pérez Suescun, trabajo en el área de educación como responsable de contenidos didácticos y soy el comisario, me ha tocado ser el comisario de la exposición Hoy toca el Prado que nos ha reunido aquí. Cuando me planteé hablar de la conferencia, ¿y qué voy a contar yo, ¿no?, sobre esta exposición? Está claro, no tiene sentido que les hable quién es el caballero de la mano en el pecho, qué es lo que aparece en el quitasol de Goya. Eso tiene cabida en otro tipo de conferencias. Y tampoco soy experto en el campo de la accesibilidad. Yo no, como les digo, trabajo en tema de contenidos didácticos. Hay compañeros míos del museo que están trabajando en un programa que llevamos desarrollando en el museo desde el año 2006, que se llama El Prado para Todos y que tienen mucha más experiencia que yo en este sentido. Lo que sí les voy a contar es un poco lo que hemos visto que se podía hacer en el campo de la discapacidad visual. Un territorio en el cual el Prado nunca había hecho nada hasta este momento, porque no se habían dado las circunstancias, no habíamos tenido la posibilidad o económica o de recursos para hacer algo y que llevaba tiempo rondando en nuestra mente. Entonces, les explicaré o les contaré por qué hemos optado por la solución que ustedes pueden ver en las salas en relación con cosas que se están haciendo en otros museos y que bueno, ustedes juzgarán si hemos acertado o no. Modestamente, por los comentarios que estamos recibiendo, la exposición ha sido bastante bien acogida, los medios le están dando muchísima repercusión y aquellas personas invidentes o con discapacidad visual que han venido ya a ver la exposición, que la han testado justo antes de inaugurarla, nos han dicho que están muy contentos, que por fin pueden tocar una obra de arte, entender una obra de arte y hablar, y eso es muy importante. Hoy contaba uno de ellos, Carlos, en una entrevista que hemos tenido en la radio, contaba que él ahora es capaz de poder hablar de arte, o hablar de un cuadro, comentar un cuadro con una persona vidente, porque después de haberlo recorrido con las manos, haber hecho ese recorrido táctil, ha podido aprender lo que tiene ese cuadro, el mensaje que tiene. Entonces, como les digo, iremos viendo esas cosas y ustedes juzgarán el resultado. Algo teníamos que hacer. Es una experiencia pionera. Quizás, como les digo, quizás nos hayamos equivocado en algunas cosas. Todo es mejorable, pero si no nos lanzamos, nunca nos vamos a equivocar, ¿no? Para equivocarnos tenemos que arriesgarnos y por eso desde el área de educación planteamos este reto, este proyecto. Desde la dirección del museo lo asumieron, les pareció interesante y nos apoyaron. Como les digo, el programa El Prado para Todos es un programa que desarrolla el área de educación desde el año 2006, que en principio trabajaba con varios campos, sobre el campo de la diversidad funcional, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, trastornos de espectro autista, daño cerebral adquirido o enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, también temas de salud mental y niños y jóvenes hospitalizados, un programa que ahora tenemos un poquito más parado. Dentro de esas actividades que planteamos y en las cuales se inserta esta exposición, podemos diferenciar varios campos o varios ámbitos de trabajo. Actividades que denominamos inclusivas, en entornos normalizados, actividades específicas en entornos específicos, valga la redundancia, recursos educativos que son accesibles a todo tipo de público y que se encuentran alojados en nuestra página web y, por último, proyectos de colaboración con diversas instituciones vinculadas al tema de la diversidad. Entre esas actividades inclusivas, fundamentalmente hemos trabajado en el tema de la discapacidad auditiva. Muchos de ustedes son habituales en nuestras actividades, hay muchas caras conocidas por aquí, afortunadamente, y saben que por lo menos una de las conferencias que hacemos al mes o todos los itinerarios, visitas guiadas o la actividad Una obra, un artista, tienen intérprete de lengua de signos española,
Tenemos sistemas de guiado de grupos para poder desarrollar esas actividades con mayor comodidad. Ofrecemos a nuestro público con problemas auditivos el sistema de bucle y lazo de inducción magnética en el auditorio para poder seguir estas conferencias. Hemos hecho también un teatro inclusivo, la relación entre una persona vidente y sin ningún tipo de discapacidad y otro actor que era sordo, pero cómo podían entenderse, cómo podían hablar de arte, ¿no? Un teatro inclusivo. Actividades específicas son aquellas que se desarrollan en centros con públicos muy específicos y generalmente son actividades organizadas ya con grupos cerrados. Actividades que se desarrollan primero con un trabajo previo por parte del equipo del museo y los equipos de esos centros, con un desarrollo, una visita al museo, una segunda fase de trabajo, una sesión de trabajo en el centro para completar los conocimientos o los temas tratados en la visita al museo. Y lo fundamental siempre en todo este tipo de trabajos, la valoración posterior y el análisis de resultados. Dentro del apartado de recursos educativos, como les digo, son aquellos que han surgido como consecuencia de proyectos inclusivos y que se encuentran accesibles a todo el público a través de nuestra página web. Tenemos una guía visual del Museo del Prado, desarrollada con algunos de los grupos de los centros que han venido a trabajar en el museo. Tenemos un cuento, Historia de un retrato, sobre la explicación de la familia Carlos IV de Goya, también en ese sentido. O hemos desarrollado las meninas en pictogramas, también con el fin de acercar esa obra emblemática de nuestras colecciones, sobre todo en este caso el tema de discapacidad intelectual sobre todo. Y luego tenemos, como les he dicho, el último punto, y ya terminamos con esta idea, varios proyectos de colaboración con otras instituciones vinculadas a la diversidad. Es el caso de Nuevos Creadores, Nuevos Públicos, Arte de Todos y para Todos, que estamos desarrollando en colaboración con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, y que da como resultado la creación de una serie de obras por parte de los centros participantes. O Formando Mediadores, es un proyecto de colaboración con el Centro Ocupacional de la Fundación FAD, donde algunos de los integrantes de esos grupos con los cuales trabajamos actúan como mediadores ante sus compañeros para acercarles los contenidos que ellos han ido avanzando un poquito más con nosotros. No sé si ustedes tuvieron ocasión de venir en noviembre a una conferencia que tuvimos con motivo de la Semana de la Ciencia, que dio Miguel Moreno, durante muchos años director del Museo Tiflológico, que nos habló de sus experiencias con el arte. Experiencias que en el campo de la discapacidad visual prácticamente se han reducido siempre al contacto o a la relación con esculturas o con modelos escultóricos o modelos arquitectónicos. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de maquetas. Y hay diversas instituciones, tanto en nuestro país como fuera, que trabajan en ese campo. Nosotros tenemos aquí, y yo creo que es un gran desconocido, no me voy a atrever a preguntarles ¿cuántos de ustedes han estado alguna vez en el Museo Tiflológico de la ONCE? Porque seguro que vería pocas manos levantadas. Pero es un museo concebido y desarrollado por la ONCE, donde hay una sala con obras realizadas por artistas ciegos y deficientes visuales, una sala de exposiciones temporales, que casi siempre suele ser esculturas, y esculturas que se pide o se debe tocar, de temas muy variados, en este caso estas imágenes sobre en concreto trabajando sobre el tema de las texturas o las sensaciones. Tocan nuestras piedras y algo sentirás. Miguel Moreno nos hablaba de la diferencia, de cómo perciben la diferencia de materiales, ¿no? No es lo mismo madera que yeso, que mármol, el calor que tienen algunos materiales y que en el caso de las reproducciones, de los yesos, de los vaciados, nunca se consigue transmitir, ¿no? Pero posiblemente la parte más conocida del Museo Tiflológico sea su sala de maquetas, donde hay reproducciones arquitectónicas de monumentos destacados de todo el mundo, el Coliseo, el friso de las Panatenias del Partenón, el Taj Mahal, el Escorial, el Acueducto de Segovia, y así podríamos seguir hablando de muchísimas piezas. Piezas que en principio algunas están hechas en resina, otras en madera,
distintos materiales en que en principio iban destinadas a público invidente o con discapacidad visual, para que pudieran entender cómo eran esos edificios que no podían capturar con su mirada. Pero, sin embargo, y eso es algo que es una característica común a todo este tipo de instituciones, su público más fiel o sus visitantes más asiduos son escolares. Es el mundo escolar que lo utiliza como recurso educativo y realmente es muy, muy interesante. Un equivalente al Museo Tiflológico de la ONCE en Italia sería el Museo Tattile Statale Omero, que está en Ancona, en Italia, en la Mole Vanvitelliana, y que lo que tienen es, como ven aquí, reproducciones hechas en yeso o en resina de algunas de las piezas más importantes de la historia de la escultura a lo largo de la historia del arte, ¿no? Organizadas por sala griega, sala romana, románico y gótico, sala renacentista con la Pietà de Miguel Ángel, una sala neoclásica, una sala de artistas contemporáneos, o una sala de modelos arquitectónicos parecido a la que tenemos en el Tiflológico, ¿no? Que les he puesto dos imágenes del Panteón y de la Basílica del Vaticano, donde son piezas concebidas para ser tocadas, igual que planteamos nosotros en la exposición, y luego hablaremos, la utilización de recursos educativos como pueden ser los antifaces para que el público vidente pueda acceder a esas piezas, ¿no? O pueda sentir esa experiencia. Lo interesante también es que el Museo Omero tiene una exposición itinerante, bello y accesible, que son copias de esas reproducciones que tienen en su colección permanente, pero montadas sobre unas estructuras, ahí ven, con ruedas que pueden llevar a diferentes sitios y que itinera por centros escolares, por salas de exposiciones de toda Italia. Menos conocido, pero también en la misma línea, sería el Tactile Museum de Atenas, que en este caso lo que nos muestra son reproducciones de obras emblemáticas del arte griego, también siempre con el mismo sentido. Es un museo pequeño, no tiene demasiadas piezas, pero son piezas escogidas, ¿no? La Nike desatándose la sandalia, la estela heloplita, estos ídolos cicládicos. Como ven siempre, la idea de los antifaces. Estos museos, igual que nuestra exposición, son accesibles para todo el mundo. Se busca que sean inclusivos. No es un reducto para las personas invidentes, sino todo lo contrario. Y eso es lo que tratamos de fomentar, ¿no? Que nosotros, que tenemos la suerte de ver, nos pongamos en esa situación y tratemos de desarrollar otros sentidos, en este caso el sentido del tacto, que normalmente tenemos menos desarrollado. O un ejemplo de referencia al cual yo creo que deberíamos mirar. A mí me gustaría que el Prado siguiese esa línea y si nos ponemos a soñar, pues quién sabe, ¿no? Si con esta exposición que se acaba el 28 de junio, después evidentemente no tiene sentido que las piezas que forman parte de la exposición vayan a los almacenes. Esas piezas, que creo que muchos de ustedes ya han visto y han tocado, tienen que moverse, tienen que ser accesibles, o bien a través de centros territoriales de la ONCE, a través de centros escolares, o, ¿por qué no?, crearía una especie de galería o sala táctil del museo, ¿no? Como la que hay en el entresuelo del Museo del Louvre. Una pequeña sala, ¿no?, con este aspecto alargado, donde nos explica, bueno, que es una galería que se invita a tocar las esculturas, que son vaciados hechos en resina, en terracota, de algunas de las obras más importantes del Louvre. Habla de señales podotáctiles, luego hablaremos de ellas, son esos puntos que se colocan en el suelo para facilitar que las personas invidentes puedan posicionarse. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta cómo ahora, con el proceso de renovación de las marquesinas de autobuses, en todas las marquesinas están haciendo ese tipo de señales en las aceras, ¿no?, para marcar esa diferencia de espacio y el lugar donde se encuentran las marquesinas. Fundamental también, ¿no?, una audiodescripción. Luego hablaremos que la exposición, decimos, que era muy poético, que está concebida para ser disfrutada con los sentidos de la vista, del tacto y del oído, porque hemos desarrollado una audioguía, una audiodescripción que ayuda a entender esas piezas. Pues esta Galería Táctil del Louvre va cambiando cada 3 años, más o menos, su programa.
Ahora es sobre esculpir los cuerpos. El programa anterior fueron los animales símbolos del poder. Entre el 2011 y el 2014 trabajaron sobre la infancia. En este caso, algunas son en bronce, otras son en resina imitando bronce. Otra de los animales símbolos del poder. O igual también el Louvre tiene una política muy interesante de difusión de sus actividades específicas o especiales. Está una selección, una versión de esta galería táctil. Se ha desplazado por diversos lugares de Sudamérica y Centroamérica. Estuvo en el Museo Nacional de Colombia a finales del 2008. Estuvo en el Centro León, en la República Dominicana. Estuvo en Quito, en Ecuador, con esa idea de dar a conocer las colecciones del Louvre. Seguro que muchos de ustedes han visitado las nuevas instalaciones o las instalaciones renovadas o remozadas del Museo Arqueológico Nacional, donde una de las piezas más llamativas que comentan los responsables del museo que más atrae la atención de todos los visitantes son estas estaciones táctiles, ¿no? En las cuales hay una serie de reproducciones de algunas de las piezas contextualizadas en esos espacios, sea cerámica, sean relieves egipcios, sean monedas, lo que sea, ¿no? Esto es lo que les decía antes, de esas señales podotáctiles que ayudan a situar justo siguiendo, digamos, el perímetro de la pieza. En este caso son réplicas, son copias, no se trata de obras originales, pero permiten desarrollar, en este caso, la decoración que aparece en este tipo de vasijas, representada en relieve para que se pueda entender o ver qué es lo que hay allí representado. Igual que en otros casos, dirigida a público con discapacidad, pero los niños se pierden por tocar esas piezas y los mayores también, ¿no? Yo creo que todos tenemos es algo como que hasta ahora estaba prohibido, ¿no? Y en cuanto nos dan la posibilidad de tocar algo, todos nos lanzamos. El Museo Sefardí, lo mismo, en el año 2011 puso en marcha una serie de estaciones táctiles semejantes, tanto indicando determinados espacios como piezas emblemáticas, ¿no? Una silla de circuncisión, una pileta o la techumbre y el muro de lejal de la Sinagoga del Tránsito, donde está el museo. El Museo del Ejército también tiene un área táctil denominada Veritocar. El Museo del Traje lo denomina un área sensorial, pero se han podido ver, aparte de reproducciones de algunos de los vestidos más emblemáticos de su colección, hay una sección dedicada a diferentes tejidos, la forma en la que se cruzan los hilos, o una sección de maniquís donde nos enseñan, nos muestran cómo ha ido cambiando el tipo de belleza ideal, ¿no? Cómo ha ido variando ese tipo de cintura, el talle estrecho por el corsé, ese tipo de cosas. Hablamos de museos, pero hablamos también de instituciones o de monumentos. La Alhambra también ha puesto en marcha hace relativamente poco una serie de estaciones táctiles, incluso en espacios emblemáticos como el Patio de los Leones, donde da la posibilidad de trabajar y tocar reproducciones hechas en yeso, igual que las yeserías que hay allí, en mármol o en madera, ¿no? Para explicar un poco la riqueza de las techumbres que podemos encontrarnos allí. Todo esto que acabamos de ver o que hemos visto hasta ahora son réplicas, vaciados, copias, interpretaciones de las piezas, pero también hay instituciones que dejan tocar a las personas invidentes sus colecciones artísticas, ¿no? Como siempre, sus colecciones escultóricas. Y en eso hay una gran disparidad de criterios, ¿no? Cada uno en su casa hace lo que quiere. Y por eso les he escogido una selección de imágenes para que vean, porque hay muchísimo debate sobre eso. ¿Cómo se tocan esas esculturas? ¿Podemos tocarlas directamente con las manos, simplemente con la precaución de tenerlas limpias? Por eso nosotros en la exposición hemos puesto un dispensador de alcohol líquido, ¿no? Para
que resulte higiénico, no solo para no estropear las piezas, sino también por si alguien tiene reparos en tocar donde está tocando otras personas. Piensen que cuando estábamos trabajando en esta exposición estaba todo el tema del ébola. Y si hacemos una exposición y ahora nadie la quiere tocar, ¿qué vamos a hacer, no? Pues esa idea. Nuestras manos, nuestro sudor, nuestra acidez puede estropear las esculturas. Pues en principio parece que la piedra, el mármol, no, el bronce sí, podemos provocar problemas de oxidación. Las piezas que están en madera policromada podemos raspar esa decoración, pero en el caso de las esculturas pétreas, en principio, no debe dar problema. Entonces, hay instituciones, no siempre, en este caso, la Capilla San Severo en Nápoles hizo una jornada especial con motivo del Día Internacional del Braille, en la que dejaba tocar la obra más emblemática, ¿no?, este Cristo velado, de Giuseppe San Martino. Pero simplemente personas invidentes, pero sin ningún tipo de impedimento. O el Museo de la Universidad de Pensilvania, que tiene una importante colección de obra de arte egipcio, también deja que sus visitantes invidentes toquen sus piezas sin ningún tipo de limitación. Lo mismo que el Metropolitan, que tiene un programa específico muy interesante sobre el tema de la discapacidad visual. Fundamentalmente trabaja con las piezas de su colección de arte egipcio. Quizás también, por eso hablamos, el condicionante del material, son esculturas hechas en granito, en diorita, piedras duras que en principio no se van a deteriorar. Esto es circunstancial, pero es interesante en relación con esos itinerarios para personas invidentes o con problemas de visión. Tiene una segunda parte que es un taller de dibujo para personas invidentes, cómo pueden interpretar o cómo reflejarían ellos esas obras de arte que están tocando con sus manos. Un proyecto sumamente interesante que ojalá pudiéramos hacer algún día, algo parecido. O el Reina Sofía también, ¿no? Deja tocar a los invidentes sus piezas, organiza sesiones en ese sentido. Hay otros museos, como el MoMA, que obliga a los invidentes a ponerse unos guantes, y ya sobre los guantes es como un catálogo, ¿no? Esto llamo guantes tipo frutería, ¿no? Como cuando vas al campo. Esos guantes que son muy ligeros, y por eso mismo no resta sensibilidad a los dedos, ¿no? Y permiten apreciar todos los detalles de esas piezas. En la galería de Uffizi también hicieron una actividad, se ruega tocar, en los cuales obligaban a poner esos guantes, en este caso guantes de látex, pero bueno, la imagen de la derecha era un poco curiosa para poner, pero esa idea, ¿no? Ponen a un invidente un guante en una mano, pero los invidentes normalmente tienden a tocar con las dos manos, porque así es como consiguen apreciar los volúmenes y las cosas, ¿no? Y claro, él no veía dónde estaba tocando, ¿no? Pero la fotografía resultó un poquito curiosa. En el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Niza, con estos guantes azules de nitrilo, igual que en Birmingham. Y en Viena, por ejemplo, en Viena ponen guantes de algodón. Como se pone un guante de esparto, ¿no? Es lo que utiliza aquí nuestra brigada de obras de arte para mover las obras, para que no se rayen, no les pase absolutamente nada. Pero claro, Miguel Moreno nos contaba, ¿no? Es que poner eso es como venir a ver un museo y ponerte un antifaz, ¿no? Pero bueno, ya les digo que aquí cada institución, ¿no?, tiene sus propios criterios, se supone que están estudiados, consensuados o lo que sea, ¿no? Hemos hablado de escultura. Bueno, las esculturas se pueden tocar, sean originales, sean réplicas, pero ¿qué pasa con la pintura? ¿Cómo podemos acercar la pintura a una persona que no ve o que tiene resto visual? Pues muchas instituciones trabajan con lo que denominamos diagramas táctiles. Diagramas táctiles no son más que dibujos esquemáticos a base de líneas y diferentes códigos gráficos que se resaltan. Se les da volumen por diferentes técnicas, papel encapsulado, hornofuser, diferentes técnicas para sacar esas líneas.
Pueden ser diagramas muy sencillos, simplemente líneas, o como les digo, se puede trabajar con diferentes acabados para individualizar las piezas. En este caso es un código muy sencillo, ¿no? Pues para cada una de las piezas del bodegón se utiliza una trama diferente, ¿no? Lo mismo que las líneas que ven abajo. Y partiendo de esa idea podemos interpretar o podemos convertir en diagrama táctil cualquier tipo de representación artística. Unas van a dar más juego, otras menos, otras van a ser más o menos complejas. Evidentemente, todo este tipo de representaciones siempre son muy esquemáticas, ¿no? Pero de ahí la idea del diagrama, ¿no? Les he puesto varios ejemplos para que vean un poco lo que se puede hacer. Ya les digo, solo línea y un poquito de textura, o trabajar más con diferentes texturas. Se trabaja mucho también por partes, por elementos. Nosotros estamos ahora con un proyecto para hacer las merinas accesibles con algo parecido, ¿no? Unos diagramas de este tipo. Mi compañero Iván está llevando adelante el proyecto. Y como pueden ver, podemos trabajar con representaciones completas de los cuadros, o muchas veces se trabaja por partes, ¿no? En este caso, esa escena de Rubens, flanqueada por columnas, pues se hacen diagramas de toda la obra, o decimos, bueno, vamos a trabajar en lo que es el escenario simplemente con las columnas o solo con los personajes. Se pueden hacer varias piezas para que la accesibilidad de esas obras sea mayor. O en el caso de Klimt, lo mismo, ¿no? Un diagrama de toda la figura que te aparece indicado que es la figura completa, y luego por partes. En estas casos, partes que ya van recibiendo más texturas y más diferencias que lo que tenían en esta primera fase. Normalmente todos estos diagramas táctiles son piezas móviles, es decir, se imprimen sobre hojas DIN A4, DIN A3 a lo sumo, que se entregan a los visitantes, que a veces están integradas en una serie de cuadernos para poder incluir varias obras. Pero hay algún caso, pues esto es Manila, por ejemplo, donde esos diagramas están integrados en la colección permanente, están allí siempre, ¿no? En otros casos solo se da a las personas invidentes que lo solicitan o cuando se hace una actividad con ellas, ¿no? En este caso están siempre, no es lo habitual, pero les digo, hay algún caso de ese tipo. El Museo Reina Sofía trabaja con este tipo de diagramas para hacer sus visitas sensoriales. Algún ejemplo del Gran Masturbador de Dalí o el Enigma de Hitler, o el Pierrot tocando la guitarra. También viene a la derecha Miró, ¿no? El hombre con pipa, o el Guernica de Picasso, ¿no? Donde no sé si llegan a apreciar, ¿no? Pues cómo se individualiza cada una de las figuras y se le da una textura diferente para que se puedan reconocer. La Asociación Calidoscope de Granada desarrolla bastantes actividades en este sentido, en ocasiones en colaboración con la Fundación Caja Granada. Han hecho algunas descubriendo a Picasso. No sé si ustedes lo ven en grande, no sé si van a apreciarlo. Sí, yo aquí no lo veo, pero esta imagen, este original que hay aquí de Picasso, lo que aparece aquí reproducido en este diagrama, con una serie de pequeños puntitos para marcar el volumen de la figura. Calidoscope también ha organizado visitas accesibles en el Museo Sorolla, que consisten básicamente en la explicación de varias obras de la colección por parte de un técnico especializado en esas descripciones literales y descripciones gráficas de las obras, que en algunos casos, como en el Thyssen, es lo que hace, ¿no? Simplemente una explicación por parte de un experto con todo detalle, muy lineal, valga la metáfora, de lo que aparece representado en las obras, pero que normalmente se completa con estos diagramas táctiles que cada uno de los participantes puede tocar y puede ver. Hasta ahora hablamos simplemente de líneas, de tramas. Muchos de estos diagramas pueden incorporar color. Podemos jugar con dos superficies. Es algo que hemos hecho nosotros también en la exposición, ¿no? No solo en las líneas o los volúmenes, sino también el color. ¿Por qué no? Hay mucha gente que tiene resto visual y que percibe los colores con más o menos dificultad. ¿Por qué vamos a privarle de esa experiencia, ¿no? Por eso ya les contaré cuando planteamos nuestro proyecto surgió esa idea, ¿no? ¿Vamos a dar color o no? ¿Por qué? En principio, como han visto,
se ha quedado, se lo está pensando. No, la idea es reconocer a nuestro cuadro, el 3 de mayo de Goya. Es un proyecto de una empresa que nos ofreció la idea de que... Vale, sí. Como digo, no... Bueno. Las cosas del directo. Como les decía, normalmente se trabaja con reproducciones a pequeño tamaño, DIN A4, DIN A3 como mucho. Pero en algún caso, igual que hemos hecho nosotros con reproducciones a mayor tamaño, pues se baraja la posibilidad de hacer reproducciones con estas técnicas que van avanzando, pues a mayor tamaño, pero jugando con el mismo código que hablamos. Nos llegan a apreciar aquí una serie de líneas paralelas, unas líneas sinuosas, como hemos visto antes, esos códigos gráficos, ¿no? Calidoscopio y la Fundación Caja Granada, que hemos comentado antes. Curioso, que ahora está también muy de moda. En el caso de obras de José Guerrero, este tipo de composiciones abstractas y bastante visuales, pues trabajan con goma eva, es el material del futuro, ¿no? Todo el mundo está ahora con la goma eva y las fafuchas. Pues ellos han trabajado con ese tipo de... con esa goma eva de color para reproducir estos cuadros, o trabajan también con esponjas coloreadas para jugar con la misma idea, ¿no? Aquí están jugando en casi un bajo relieve muy fino, aquí están jugando ya con mayor volumen, pero sobre la misma obra. Aquí ven esa idea, ¿no? La misma idea como diagramas táctiles, digámoslo así. Luego hay museos que, bueno, sinceramente no sé cómo llamarlo, pero bueno, de esas interpretaciones libres de algunas de las obras, intentando dar volumen, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? ¿Cómo hacemos una pintura accesible a una persona invidente? Pues simplemente dando volumen, ¿no? Sacando los elementos de ese fondo, de esa pintura, al frente. En este caso, pues, casi es un collage, ¿no? Con incorporación de elementos tridimensionales, lo que hacen en Denver, o en Largo, en Florida, un museo para invidentes, que juegan con texturas, juegan con terciopelo para reproducir esa figura de una cabeza de ciervo que tenemos nosotros, una cabeza de venado atribuida a Velázquez, o este hombre con esta paloma de Magritte. Casi siempre en estos casos, que me perdonen, son interpretaciones de artistas. No, lo dejamos ahí, perdón. Vamos a dejarlo. En el Museo de Bellas Artes de Lyon, pues lo mismo juegan con esas texturas, ¿no? Con unas obras más emblemáticas, La Voyagito de Poussin, pues lo mismo juegan con texturas, juegan con una especie de bueno, que sería más bien fieltro para hacer ese burro, con papel para representar esas rocas, ¿no? Ese papel que se vende para hacer los belenes, ¿no? Igual para representar las montañas, o simplemente una ramita de un arbusto para representar ese árbol que se inclina al fondo, que completan también aquí con un diagrama más sencillo. El Museo Nacional de San Carlos, México, con esta obra de Ciro Ferri, Magdalena de Los Ángeles, no sé si llegan a apreciarlo, pero tiene pelo natural. La Magdalena es una peluca incorporada a la pieza, bueno, Magdalena y Los Ángeles, igual que aquí hay unas cuerdas. Aquí se ve tiene textura realmente. Entiendes muy bien, ¿no? La gran melena de María Magdalena, ¿no? Es literal. Pero... Otra vez en el Museo de Denver, también hacen interpretaciones, ¿no? Como esta de esta pintura de tipo indígena, como les digo, jugando con la misma idea de texturas, de cuero, de piel. En este caso es una obra de Anne Cunningham, un artista que trabaja mucho en el tema de la discapacidad visual y que hace muchas interpretaciones en ese sentido y en este caso muy interesantes, me parece. O cosas curiosas, fíjense, por ejemplo, en el Museo de Arte e Historia de Ginebra, con el entierro de Veronés,
Lo que han hecho es colocar en la sala dos pequeños muebles, dos pequeños atriles. En uno de ellos, a la derecha, es un diagrama táctil, como los que les he enseñado, los que hemos visto que había en Manila. Y en la izquierda, lo que han hecho es un pequeño teatrillo, ¿no? Han convertido ese cuadro en una escenografía tridimensional que ayuda a entenderlo, ¿no? Hay muchas posibilidades de trabajar en ese campo. O lo mismo en el Museo Nacional de San Carlos, que hemos visto antes, pues también hacen reproducciones de otros artistas. En este caso son reproducciones hechas en madera, pintadas a mano, es decir, como si fueran obras de creación, ¿no? Han trabajado con esta pared de la gótica, o aunque aquí no se aprecia muy bien, ellos tienen una versión de la aguadora de Goya, que es lo que está tocando aquí esta chica, ¿no? O, por ejemplo, en el museo me sobra una E, of Art. Han hecho algo muy parecido a nosotros, trabajando con un bodegón de Juan Sánchez Cotán, jugando con texturas muy finas, apenas insinuadas que salen del fondo. Es algo muy, muy parecido a la solución que nosotros hemos decidido. Como les decía Cunningham, la imagen que hemos visto antes de esos indígenas americanos hechas con piel, con fieltro y demás, en otros casos trabaja con este tipo de reproducciones simplemente en blanco, hechas en yeso y posteriormente en resina, que, como les voy a poner ahora para ir llegando ya a la exposición, llegaremos, no se preocupen, trabajan simplemente con reproducciones en relieve, pero blancas o grises, ¿no? Pero sin color. Y eso es lo que nosotros nos echaba un poquito para atrás viendo este tipo de experiencias, ¿no? ¿Por qué no, como les decía, por qué no incorporar el color? Aquí puedes apreciar perfectamente el tipo de traje que lleva, las trenzas del indio, las plumas colgadas o los elementos, las conchas colgadas de su traje, pero falta el color. En esa idea, uno de los centros más importantes a nivel internacional, he puesto el logo a la izquierda, pero casi no se aprecia al cambiar el color del fondo, el Instituto de Ciegos Francesco Cavazza, que sería el equivalente a nuestra ONCE, que tiene un museo propio, el Museo Táctil de Pintura Antigua y Moderna, Anteros, que está en Bolonia. Y lo que se han dedicado es a hacer reproducciones táctiles de las obras más importantes de la historia del arte. De acuerdo con un sistema de representación, lo que se denomina el bajorrelieve prospectivo o perspectívico, un tipo de bajorrelieve que surge en el Renacimiento italiano y que lo que hace es jugar con el volumen y hacer representaciones tridimensionales, pero en relieve, ¿no? con bastante volumen, pero no dejan de ser relieves. El Cristo Muerto de Mantegna, o obras emblemáticas, como la deposición de Caravaggio, que está en el Vaticano y que tiene ahí una reproducción. O en el caso, por ejemplo, ¿no?, de la Gioconda de Leonardo da Vinci, han hecho varias interpretaciones, ¿no?, unas más complejas, otras más sencillas, más esquemáticas. Federico Montefeltro, El Piero y la Francesca, o la Madonna del Ricomo. El nacimiento de Venus, de Botticelli. Incluso algunas de esas, en el Museo Anteros que les he dicho, tienen todas esas reproducciones, pero el siguiente paso ha sido llevar algunas de esas reproducciones a los museos o a las instituciones donde están las obras originales. En este caso, es un procedimiento muy artesanal, es un escultor el que hace esa pieza en creta o en yeso, dándole ese volumen. Fíjense incluso cómo podemos meter la mano por detrás de la figura de Venus. Y después, hecha ese original, se hace un molde y se saca un vaciado, que puede ser en yeso alabastrino o puede ser en resina. En este caso, esta es la pieza final, que está expuesta en los Uffizi en Florencia, junto a la obra original, muy baja. Para que un invidente pueda tocar la pieza se tiene que poner de rodillas, pero si la ponen muy alta molesta la visión del cuadro. Es un problema complicado de integrar esas reproducciones en las salas con las obras originales. Y también es algo sobre lo cual nosotros hemos trabajado bastante con la ONCE. Todas este tipo de representaciones siempre se muestran en vertical.
Y nosotros, cuando planteamos esta exposición, queríamos exponer nuestras reproducciones en vertical, como se cuelgan los cuadros del museo. Pero los técnicos de la ONCE con los que hemos colaborado nos dijeron que es muy complicado hacer una lectura táctil de una superficie en vertical, al final terminan con dolor de muñeca. Es mucho más cómodo, más accesible que esté ligeramente inclinado. Y eso es lo que hemos hecho, con, en este caso, 16 grados. Pero digo, el Museo Anteros ha hecho una copia del nacimiento de Venus para incluirla en la exposición permanente de los Uffizi, o lo mismo ocurre con la última cena de Leonardo da Vinci, de Santa María de la Gracia, que hay dos versiones, ¿no? En yeso y en resina, que está expuesta en el refectorio de la Basílica, a una cierta distancia de la obra original, pero está en el mismo lugar. Pero es lo que les decía, siempre, en Italia siempre se colocan estas reproducciones en vertical. En el Palacio Real de Turín, lo mismo, ¿no? Esta obra de Ferrari, La Madonna con Bambino. En este caso, esta es la obra original y a su lado la reproducción dentro de esta especie de cajón. Pero como ven, siempre no dejan de ser piezas escultóricas, ¿no? No da la sensación de que sean pinturas porque le falta el color. Aquí algunas sí incorpora el color, pero bueno, eso hubiera sido mejor dejarlo sin color. Catania. O desde Italia han exportado este tipo de piezas. En la Basílica de Guadalupe, en México, hay una reproducción de la famosa Virgen hecha también por el Instituto Cavazza. O en Viena, el Custitorice también está trabajando en la misma línea, con la Madonna del Belvedere, de Rafael. Aquí viene el proceso, ¿no? Un diagrama táctil, un pequeño relieve simplemente con las superficies lisas y luego ya en la obra texturizada, el resultado final, donde se puede apreciar eso, de esas diferentes texturas del fondo, del vestido. O en Francia, a partir de Artesens, una asociación también sin ánimo de lucro que trabaja para el mundo de la discapacidad visual, hacen muchas reproducciones de este tipo, ¿no? Pongo algunas para unas obras de Bruegel, para el Museo de Bellas Artes de Lille, o para el Centro de Monumentos Nacionales, el Rey René, de un díptico, obras de Renoir. Pero generalmente es la misma idea. En este caso tiene color, incluso casi es como un teatrillo, como el que hemos visto antes en Ginebra, ¿no? Pero bueno. El caso de Patinir. Se van haciendo cosas. Y ya hemos llegado, por fin, después de este amplio preámbulo, hemos llegado a nuestra exposición. Una exposición que no podríamos haber hecho sin la colaboración, sin el soporte técnico y tecnológico de los estudios Durero de Bilbao, que han desarrollado una técnica especial, la técnica que ellos denominan Didú, y que es una técnica de reproducción en relieve. No son impresoras tridimensionales, impresoras 3D, como las que están de moda hoy día, que se puede hacer cualquier cosa con ellas. Simplemente ellos trabajan con tintas especiales a las que aplican una luz ultravioleta y que adquieren volumen. Consiguen que esas tintas crezcan. Igual que cuando nosotros hacemos un bizcocho, hacemos unas magdalenas, añadimos levadura y crecen, ¿no? Pues ellos hacen algo parecido. Entonces, trabajan con tintas en negro, consiguen el volumen y la textura. Después le dan una especie de imprimación en spray, en blanco, igual que preparamos nosotros un lienzo antes de pintar. Y, por último, se vuelve a meter en la impresora para dar color y hacer una reproducción en color. Permítanme que les cuente cómo llegaron ellos a descubrir esta técnica o este tipo de tintas, porque tiene su encanto en la historia. Juan Torre, el autor de estas fotografías, es un fotógrafo bilbaíno, bastante importante, bastante conocido, que empezó a perder visión. Hoy día solo tiene un 8% de resto visual. Encargó a la empresa que le hicieran unas reproducciones de sus fotografías para hacer una exposición y se dieron cuenta que cuando le enseñaban las pruebas de color, él no las miraba, él las tocaba, pasaba la mano por encima. Siempre que imprimimos
con cualquier impresora hay un relieve minúsculo, mínimo, pero ¿no? esa tinta tiene una cierta textura. Pues él tocaba eso, ¿no? Entonces se dieron cuenta de decir que para él lo importante ya era tocar. Y a partir de ahí fueron trabajando con esas tintas hasta conseguir el resultado que pueden ver en nuestras salas. Entonces, Juan hizo esa exposición, Imágenes para tocar, jugando además con la idea de que eran músicos que tocaban cosas, para los cuales sus manos eran importantes. He puesto aquí alguna selección de ellas. Piezas a las que se les daba textura, es lo mismo que hemos hecho nosotros, y que se podían tocar. Es una exposición que ha recorrido todo el país, varios centros de la ONCE, salas de Bilbao. Juan Torres, este que tenemos aquí. Y a partir de ahí, Estudios Durero ha ido haciendo exposiciones en ese sentido. Hizo una exposición de arte numismático sin barreras a partir del archivo histórico del BBVA, haciendo reproducciones táctiles a gran tamaño de billetes de banco o de monedas. Es curioso, ¿no?, tocar esas monedas magnificadas, ¿no?, mucho más grandes de lo que son en realidad, pero igual que podemos tocarlas los originales, ¿no? En el año 2012 hicieron su primera experiencia en un museo, la que nos ha servido a nosotros de referente, tratando de ir un poquito más allá, que se titulaba Arte para tocar, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con 5 obras. La Anunciación del Greco, San Sebastián curado por las Santas Mujeres de José de Rivera, Lot y sus hijas de Gentileschi, o Esta mujer sentada de Mary Casal, incluso un Bacon que no se ve por aquí. Ellos fueron los primeros. Después, nosotros íbamos a ser los segundos, pero se nos han adelantado, ahora les contaré. Han hecho representaciones parecidas, vinculadas al mundo de la fotografía en La Pedrera. La Pedrera es una institución que depende de la Fundación Catalunya, lo que era Catalunya Caixa, que lleva muchísimos años trabajando en el tema de la accesibilidad visual, lleva años editando sus folletos en braille, haciendo representaciones texturizadas, y en este caso, a partir de una exposición de Chema Madoz, Ars Combinatoria, lo que hicieron era reproducir algunas de esas piezas, algunas de las fotografías en relieve, y se exponían junto a la pieza original. En este caso, esas imágenes de Chema Madoz que son tan ambiguas, tan sugerentes, ¿no?, jugando con la idea de la llama y la veta de una madera. En el año 2013, o el año pasado, otra exposición fotográfica sobre Colita, la gran fotógrafa, Colita porque sí, que es lo mismo. Junto a algunas de sus fotografías más emblemáticas, había reproducciones en relieve para poder ser tocadas. No sé si lo llegan a apreciar aquí, muy bien. Es un detalle de Tennessee Moyes. Como les digo, nosotros íbamos a ser el segundo museo en el cual desarrollábamos esta solución técnica, esta idea. Esta exposición, la que tenemos en el Prado, estaba prevista para noviembre. Tuvimos que retrasarla hasta esta semana. Y entre medias han hecho otra exposición en la Fundación María José Jové, en A Coruña, en este caso también con varias obras de su colección. En este caso, fíjense, junto en las reproducciones a todo color se exponen junto a las piezas originales. Entonces, son piezas en las cuales se ha trabajado mucho el tema de color. El color está muy ajustado, igual que en nuestro caso. Aunque ustedes no van a poder comparar el color de nuestra Gioconda con el color de la pieza original, porque no están juntas, pero que sepan que es el mismo, ¿no? En este caso, alguna de esas imágenes. Y así decidimos hacer nuestra primera experiencia en el campo de la discapacidad visual. Y decimos, llamarla Hoy toca el Prado, porque invitamos a tocar algo que siempre ha estado prohibido en el Prado, y también porque nos gustaba la idea de decir, bueno, hoy toca el Prado, ¿no? Hoy hay que ir al Prado, es el lugar que nos está llamando para que vayamos, porque nos ofrece algo diferente. Tengo una exposición que hemos desarrollado en colaboración con la ONCE y que cuenta con el patrocinio de la Fundación AXA. Y que exponemos en la Galería Norte de la planta baja,
un espacio que ya hemos utilizado en el área de educación para alguna otra actividad, como la exposición de los trípticos, y que muestra 6 de nuestras obras más emblemáticas en estos muebles, en estos atriles, ligeramente inclinados, como les digo, son 16 grados de inclinación, que es lo que los técnicos de la ONCE han considerado que era adecuado. ¿Por qué esta selección de obras? Todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Por qué habéis escogido estas obras y no otras? Buscábamos obras que fuesen representativas de nuestra colección. No podíamos ofrecer algo de segundo nivel, queríamos algo que todo el mundo conociese o que todo el mundo hubiese oído hablar de ella. Y teníamos muy claro que debíamos arrancar con El caballero en la mano en el pecho. Primero porque es una obra emblemática de nuestra colección, porque el año pasado era el año Greco, y esto iba a ser el año pasado. Y tercero, y lo más importante, porque es una obra que no necesita explicación. Es una obra que todos podemos imaginar solo con el título. Un caballero con la mano en el pecho. No nos tienen que decir nada más, ¿no? Pues partiendo de esa idea, de esa obra, fuimos buscando obras representativas. Por un lado, de artistas conocidos, por eso tenemos el Greco, Velázquez, Goya, pero también en cuanto a los géneros o los temas representados en nuestras colecciones. El juego era clarísimo, ¿no? Se prestaba muchísimo. La Gioconda, ¿no? El contraste entre un retrato masculino y un retrato femenino. Él está en un interior, un fondo oscuro, neutro, que no hay nada. Ella, sin embargo, está en un paisaje con montañas, con un cielo. A Estudio Durero le hubiera gustado hacer el autorretrato de Durero, digamos, para la segunda fase. Ustedes saben que tenemos muchísima pintura mitológica, son de las colecciones más importantes, ¿no? de nuestros fondos. Por eso decidimos escoger La fragua de Vulcano, una obra que es muy complicada, posiblemente es la más complicada de recorrer o de entender, pero por otro lado bastante fácil de representar, ¿no? Es decir, nosotros cuando explicamos esta obra a nuestro público general, ¿sí? Decimos que Velázquez se inspira en esculturas clásicas para representar a los ayudantes de Vulcano, y son figuras muy escultóricas, ¿no? Pues eso nos permitía darles volumen y trabajar con ellos, ¿no? Aunque hay muchos personajes, están perfectamente delimitados, ¿no? Y podía ser accesible, ¿no? Apolo está mirando hacia la izquierda, uno de los ayudantes está de perfil, está mirando hacia la derecha, este ayudante está mirando a la izquierda, Vulcano está de frente, el otro ayudante está de espaldas, ¿no? Era fácilmente entendible. Pintura religiosa. Ahí también fue un guiño. Les he dicho que es una exposición para ser disfrutada con el sentido de la vista, del tacto y del oído, y también del humor, ¿no? Es un poco paradójico, es decir, arrancamos una exposición para tocar con una obra que se titula No me toques, ¿no? Pero bueno, la dirección consideró oportuno incluir esa obra representativa de nuestra colección, ¿no? El Metangere de Correggio, como ejemplo de pintura religiosa, una escena de género costumbrista con el quitasol de Goya y un bodegón, ¿no? Este bodegón con alcachofas, frutas y recipientes de vidrio de Van der Hamen. Los técnicos de la ONCE nos decían que ¿por qué no habéis utilizado un bodegón de Zurbarán, el bodegón de los 4 cacharros, que es muy sencillo? Pues por eso mismo, ¿no? Porque nos parecía que era muy sencillo, era muy básico. No eran más que 4 objetos puestos al mismo nivel, simplemente con diferencia de tamaño. Pues esta obra se prestaba a muchas más cosas, ¿no? Es una obra en la cual los objetos están dispuestos a diferentes alturas, en diferentes planos. Hay recipientes, pero también hay elementos vivos, hay frutas, hay alcachofas. Y también queríamos jugar, y eso es algo también hemos tenido en cuenta a la hora de hacer la selección, ¿no? Como han visto en las imágenes que les he puesto, por ejemplo, de esos relieves italianos y demás, siempre se trabaja con reproducciones a escala, reproducciones más reducidas. Nosotros decimos, ¿por qué no vamos a ofrecer el 100%, ¿no? ¿Por qué no vamos a trabajar a escala 1:1? Y el Caballero, la Gioconda y el bodegón nos ofrecían esas posibilidades. ¿Por qué? Porque los técnicos de la ONCE y los responsables de Durero nos dijeron que se considera que la medida aconsejable para reproducir es que las piezas no midan más de 120 centímetros de ancho, para que una persona normal
cualquiera de nosotros sin movernos, podamos abarcar toda la obra. Nosotros los videntes simplemente con un vistazo ya entendemos o apreciamos la obra. Una persona con problemas visuales necesita tocar toda la obra, necesita saber dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Por eso se establecía esa medida. Y dentro de ese 1,20 de ancho o de alto, esas tres encajaban perfectamente. Y nos parecía además muy gráfico jugar con esa idea, ¿no? Es decir, poder poner nuestra mano sobre la mano del caballero y ver que es igual, ¿no? Es decir, ver que ese retrato, esos retratos de caballeros que pinta el Greco, están hechos a escala real. Es como si nos viésemos en un espejo, ¿no? Y que su cabeza mide lo mismo que la nuestra, o que la alcachofa. ¿Han cogido la alcachofa? Dan ganas de cogerla, porque es una alcachofa como las que podemos comprar, bueno, incluso mucho mejor, ¿no? O podemos tocar las guindas, o podemos tocar los tulipanes que son tulipanes reales, que miden 6-7 centímetros, ¿no? Pues daba esa posibilidad. En el caso de las otras obras no podía ser así, ¿no? Por eso hemos tenido que ir a una escala. Por eso el Noli Tangere de Correggio está reproducido al 90%, y es la obra más problemática de toda la exposición, porque es una obra en vertical, es muy alta, pero bueno, ya les he dicho que fue una idea de la dirección del museo. El Quitasol de Goya está al 80% y la Fragua de Vulcano al 40%. Mide 2,90 la obra original, pues hemos tenido que reducirla a ese 1,20 y se nos queda en un 40%. Pues porque ya les he dicho por qué escogimos esas piezas, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos desde el área de educación fue valorar eso. Primero, ¿qué obras podían ser representativas? Mucha gente nos pregunta, ¿por qué no habéis utilizado las meninas? Pues porque las meninas no puede ser. Primero, porque es una obra vertical, ya da problemas. En las meninas podríamos llegar a 1,10, nos quedaría el tamaño de uno de los carteles que venden en la tienda, con los personajes muy pequeños. Y en las meninas lo más importante es el espacio, es el fondo, es la perspectiva. ¿Y eso cómo lo representas? Si yo les digo a ustedes al fondo, pues saben que es al fondo de esta sala, que tenemos aproximadamente 15 metros. Pero para un invidente el fondo pueden ser 10 pasos, 40 o 100. Entonces, es muy complicado trabajar con ese espacio, ¿no? Entonces, las meninas no tenía cabida. Entonces, fuimos viendo obras importantes. Lo primero que hicimos en educación fue hacer en reproducciones fotográficas al tamaño que considerábamos oportuno y trabajar con ellas en las salas, ¿no? Comparar con la obra original, esa escala con la cual estábamos trabajando, y ver eso, si a ese tamaño nos parecía que los cuadros eran legibles, ¿no? Después tuvimos varias sesiones de trabajo, tanto con los técnicos del archivo fotográfico del museo, que son los que llevan las fichas colgando, como con los responsables de estudios Durero, el responsable de la empresa. Entonces, mi compañera Esther, la responsable del área de educación, pues viéndonos las pruebas de color que habían hecho ellos y qué es lo que queríamos representar en las obras. Esto no es automático, no es darle a un botón y sale el relieve, sino hay que decidir qué es lo que se quiere transmitir. La primera consigna en la 11 era clara, no se puede contar todo o mostrar todo porque si no vas a saturar al espectador. Con que les des un 50% ya es suficiente, ¿no? Es decir, por lo menos que entiendan algo, no podemos expresar todo o reproducir todo porque, ya le digo, es un exceso de información. Entonces, bueno, pues fuimos viendo eso. Pues aquí hay que resaltar esto, hay que jugar con las barbas o hay que destacar los trajes. El ajuste de pruebas de color, que era importante. Le decía, consideramos que una de las partes más importantes del proceso, y por eso nos convencía la propuesta de Durero, era eso, que las obras iban a tener color, iban a tener el mismo color que las piezas originales, ¿no? Entonces, hay algunas imágenes de las pruebas de color. Son imágenes bastante malas porque están sacadas de un vídeo, pero bueno, creo que son ilustrativas, ¿no? Incluso en la propia galería, ¿no? No es lo mismo la luz que tienen las obras en nuestras salas que la luz que hay en la galería, ¿no? Pues ver esos ajustes de color. Luego tuvimos allá por octubre una sesión multitudinaria de trabajo entre técnicos del Prado, técnicos de la ONCE, responsables de estudios Durero. Estos son los responsables. Este es Juan Torre, el fotógrafo que les he dicho, y Rubén, un invidente de Bilbao que colabora con ellos en el proyecto. Y aquí están, por otro lado, los técnicos de la ONCE, ¿no? De la Dirección General de Autonomía, los que nos han asesorado en este proyecto. Importante tocar las obras, pero también escuchar, y eso insiste en ellos muchísimo.
para que estas obras sean totalmente accesibles hay que acompañarse de la audioguía, una audiodescripción, es un recorrido táctil. Bueno, primero es una pequeña explicación, una introducción sobre quién es el pintor, una breve biografía y explicar un poquito el cuadro, en qué contexto se pinta y qué representa, y luego ya el recorrido táctil, ¿no? Que dice que debemos buscar una de las esquinas del cuadro, en cada caso una concreta, y empezar a mover las manos y nos dicen por dónde tenemos que ir, ¿no? Es lo que nos indican, y eso se ha elaborado por técnicos de la ONCE de Bilbao, y luego los técnicos de Madrid son los que han pulido, han revisado y han ajustado, ¿no? Entonces, tuvimos varias sesiones de trabajo con las obras todavía colgadas en vertical en el taller de educación, con esa primera idea que teníamos como elemento de trabajo. Algunas están en vertical, otras ya estábamos jugando con esa idea de piezas inclinadas. Y ya llegamos a la exposición, ¿no? Se decidió eso, hacer estos muebles, ofrecerlas a 16 grados de inclinación, muebles que están colocados todos exactamente a la misma distancia para que sea accesible, que una persona con problemas de visión, una vez que llega al segundo panel, ya puede saber, o se lo explicamos, ¿no? Pero que todos los paneles, todos los muebles van a estar colocados exactamente a la misma distancia para que no tenga problemas de accesibilidad, incluso tanto yendo por aquí para tocar las piedras como por este lado de la pared. A nosotros nos parecía que los muebles manchaban un poco el espacio, por esa idea que les decía que queríamos colgar las obras en vertical, pero los técnicos de la ONCE nos decían que preferían que hubiese esos obstáculos físicos que eran salvables por medio de un acompañante o de un bastón, pero era preferible eso a ganar en legibilidad y en accesibilidad con esta superficie inclinada. También habíamos pensado, ya vamos a terminar, colocar esas señales podotáctiles que les he enseñado, como han puesto en el arqueológico. Lo que pasa es que este suelo histórico del museo, con estas losas de granito, daba problemas de adhesión. Algunas de las... No se mueven las baldosas, ¿no? Pero no hay problema de que se muevan, pero sí son algunas irregulares, daba problema. Entonces dijimos, bueno, pues arrancamos sin esas señales podotáctiles, si vemos la necesidad, pues ya las incorporaremos, ¿no? Por eso les decía, pues igual hay que equivocarse, ¿no? para mejorar. Igual que ahora, el otro día comentaba con Iván, estamos planteándonos el poner unos pequeños taburetes o tener taburetes a disposición de centros escolares, porque esta exposición también puede tener mucho sentido en el ámbito escolar, ¿no? Pues los niños no van a llegar a algunas de las obras, ¿no? Pues dar esa posibilidad también, ¿no? Esos recursos complementarios. 6 paneles iguales. Realmente son 7, porque hay un primer panel que nos explica un poco el sentido de la exposición. Paneles que están hechos con letra más grande de la que normalmente usamos en el museo. Saben ustedes, y seguro que muchos de ustedes lo han sufrido, el mayor porcentaje de reclamaciones que tenemos en el museo es por el tamaño y el color de las cartelas del museo. Letra muy pequeña, colores entonados con las salas, que queda muy bonito, pero da problemas de legibilidad, ¿no? Entonces, aquí hemos ido a negro sobre blanco, letras grandes. Hemos hecho un folleto también, un tarjetón con letra más grande de lo normal en el museo. Hemos hecho un tarjetón en braille y todas las obras tienen su cartela en braille, tienen su cartela, en general, con tipografía habitual, pero un poquito más grande, o cartelas en braille, ¿no? Que dan una pequeña explicación de la exposición. La exposición empieza con el Noli Tangere de Correggio. Aquí tenemos a Álvaro, del área de exposiciones, el coordinador de la exposición, el que ha llevado todo el tema del montaje y la instalación de las obras. O Juan Torre, el fotógrafo que les he comentado antes, en el momento que él había estado trabajando con las piezas, pero en el momento de la inauguración. O la Gioconda. Tenemos la suerte de que, bueno, la suerte no, nuestros técnicos de iluminación han utilizado unas lámparas muy buenas, muy precisas, que prácticamente nos quitan el trabajo. Es decir, no necesitamos, no sé si ustedes lo han visto, no necesitamos tocar las obras para ver que tienen relieve, ¿no? La iluminación que tiene ya desde el primer momento nos enseña que estas piezas tienen relieve. Esta está forzada, ¿no? Casi una luz rasante, pero es un poco para que vean un poquito, ¿no? Eso, cómo conseguimos, sobre todo, volumen. Hasta 6 milímetros se puede hacer crecer esas tintas. En este caso, el elemento más saliente sería la mano derecha de la Gioconda. Iríamos bajando, la otra mano, el cuerpo,
el contraste entre el vestido y el escote totalmente liso, los volúmenes de la cara con la nariz ligeramente inclinada, la boca entreabierta. Es emocionante oír a alguno de los invidentes que han venido y decir, pues parece que está sonriendo, que tiene la boca un poquito entreabierta, ¿no? Se pueden percibir esa pequeña abertura de la boca o la comisura del lado derecho, ¿no? Se aprecia, ¿no? Las cejas o el velo que cubre, ¿no? la cabeza, ¿no? Nos planteamos, porque vean curiosidad, ¿representamos la raya en medio que tiene la Gioconda? Nosotros la vemos, pero tampoco la podemos tocar, ¿no? Porque hay algo encima. Entonces, en este caso, los videntes, si podemos apreciar eso, los visitantes con algún tipo de discapacidad visual simplemente van a notar una superficie lisa que envuelve la cabeza, pero que tiene un poquito más de textura que la frente, ¿no? Para que se vea que eso es una tela, ¿no? Se le explica. O las montañas del fondo que encuadran la figura, llega un momento en que se acaban y lo que nos encontramos es una superficie totalmente lisa que nos explican que es el cielo, ¿no? Lo que no hemos hecho ha sido trabajar con nubes y demás porque no tiene sentido, ¿no? Aquí esa idea de los diferentes volúmenes. Algunos están exagerados, ¿no? Los ojos están rundidos, bueno, están en el nivel base, los párpados están resaltados, ¿no? De esa manera se puede apreciar eso bien, ¿no? El tema de las cartelas. Aquí lo mismo con Miguel Moreno. O en el caso de la fragua de Vulcano, la imagen con todos los brillos de los flashes y demás, pero quería que... Si les pongo una imagen frontal es difícil que puedan apreciarlo, ¿no? Pues la primera era Gioconda, ¿no? Pues así es difícil apreciar el volumen, ¿no? Pues bueno, pues un poco la idea por qué vean, ¿no? Es decir, son figuras, digámoslo así, muy escultóricas, ¿no? Y se ve perfectamente cómo cada una de las figuras está perfectamente individualizadas. Aunque Velázquez coloca 6 personajes en el cuadro, cada uno de ellos tiene su espacio propio, ¿no? Por eso sobresalen y hemos trabajado con esos volúmenes, con los volúmenes de las herramientas, los yunques y demás, o sobre todo la textura, la diferencia de tacto entre los cuerpos desnudos y los paños. Toquen el pecho de Vulcano, tiene pelos en el pecho y se notan. Nos lo han dicho algunos de los ambientes que han venido. ¿Tiene pelo? Sí, tiene. Casi no se ve, pero se toca. O, fíjense, espectacular la manera como hemos representado los rayos, ¿no? Esa aureola que desprende Apolo. Realmente, por ejemplo, nos dicen que diferenciar la corona de laurel del pelo es complicado. Se lo creen porque se lo contamos. Pero bueno, visto así, tiene una cierta textura, pero imagínense, es complicado, ¿no? Pero sí se aprecia muy bien el hecho de que está de perfil, desnudo, o esos rayos, cómo se van difuminando. Aquí lo mismo. El caballero quizás es el más exagerado, ¿no? Sobre todo en cuanto a texturas. Yo siempre me he imaginado que el caballero lleva un jubón de seda, muy liso, muy delicado. Aquí, sin embargo, hemos trabajado con texturas muy rugosas para marcar un poquito el contraste con el fondo. Podríamos haber trabajado solo con volumen, ¿no? El fondo liso y esto resaltado, ¿no? Pero para marcar un poquito más se ha decidido distorsionar, permítanme la expresión, un poquito esa apariencia, ¿no? Tanto la textura del jubón como sobre todo esta banda rugosa del centro, ¿no? Aquí lo aprecian, ¿no? Tiene mucho cuerpo. O la espada, ¿no? Parece que dan ganas de coger la espada. Como les digo, aquí los ojos rundidos nos dicen que pueden diferenciar, ¿no? lo que es la pupila del resto del globo ocular, que está rehundido, ¿no? La barba muy rugosa. En principio estas obras tienen un acabado muy delicado. De Estudios Durero nos contaban la experiencia del Bellas Artes de Bilbao, que fue lo que nos enseñaron a nosotros y nos convenció. Eran texturas muy duras y los invidentes decían que terminaban con dolor en las yemas, ¿no? De que, se les rasgaban las yemas, ¿no? De manera un poco metafórica, pero porque era muy duro, ¿no? En este caso, todas nuestras reproducciones son muchísimo más suaves, más delicadas, excepto en el caballero, que se ha querido resaltar eso un poquito, ¿no? Los volúmenes de la gorguera y la puñeta y sobre todo el pelo, de la barba y el cabello.
a mí me parece uno de los más espectaculares, me parece el bodegón de Van der Hamen, que es complicado, ¿no? Ese jarrón con tantas flores, ¿no? Pues en la audiodescripción decimos que hay unas hortensias, un diente de león y arriba unos tulipanes y unas orquídeas, poco más, ¿no? Lo demás decimos que hay muchas flores porque es complicado, ¿no?, reconocer todas. Cada una de ellas está representada de manera individualizada, como hace el pintor, porque representa cada flor perfectamente individualizada, pero no tenía sentido contarlo, ¿no? Pero sí, fíjense aquí, ¿no?, ese bodegón con cerezas, con una cereza que asoma un rabito, ¿no?, y podemos tocarlo, ¿no? Era muy gráfico en ese sentido, ¿no? Y el hecho de que sea un cuadro con un fondo, decimos, ¿no?, cuando los videntes, los normovisuales, un fondo neutro que hace que las figuras resalten, ¿no?, se acerquen a nosotros. Perdón. Pues eso es lo que hemos conseguido aquí también, ¿no? Sobre ese fondo neutro, negro, sobresalen las flores. Flores a tamaño real, ¿no? Y la exposición termina, yo también, con el quitasol de Goya, en la cual también hemos trabajado con texturas. Se aprecia bastante bien, aquí se ha exagerado un poquito el pelaje del perro, igual que la estola que lleva la dama. Les invito a que toquen esa sombrilla, ese quitasol que se ve desde fuera, no vemos las varillas, pero podemos tocarlas, podemos sentirlas porque están insinuadas y marcadas aquí, igual que Goya lo marca con pintura, o ese abanico cerrado. Importante, y termino, es una exposición accesible para todo el mundo. Por eso, no sé si han visto, ofrecemos unas gafas opacas para que todos experimentemos esa sensación, ¿no? Cerremos nuestros ojos, impidamos la visión y tratemos de vivir esa experiencia sensorial y sentir, ¿no?, lo que sienten las personas con discapacidad visual en su vida diaria, ¿no?, en su vida cotidiana. Y lo último es audioguía, que es otro elemento accesorio, pero que es fundamental para entender la exposición. Pero bueno, si decíamos que el caballero había sido el que nos había dado el punto de partida, el que nos había embarcado en esto, pues también nos despide. Muchas gracias y nada más.